espacio de Doctor Responde. Hoy nos acompaña el doctor Carlos Antonio Llanos, especialista en cirugía de columna, y va a aclarar nuestras dudas sobre los dolores de espalda. Buenas tardes, pues ante todo gracias por la oportunidad para poder aclarar algunas de estas dudas que ustedes tengan. Realmente por la época tan larga debido a esta pandemia, el dolor lumbar siempre ha sido una de las causas más importantes de consulta externa, pero debido a la restricción, a la limitación de los movimientos, al que tenemos que aprender a trabajar para algunos en casa, a tomar posturas prolongadas y un sedentarismo que no era habitual, pues ha incrementado el dolor de espalda como una de las causas que los pacientes padecen más en su territorio, en su casa y en su parte laboral. Bueno, doctor, nuestros seguidores nos han enviado una serie de preguntas, entonces vamos a iniciar con la pregunta de Marce Ruiz desde Instagram, y es: ¿qué debo hacer en casa si me duele mucho la espalda en la parte baja? El dolor lumbar bajo tiene que ver mucho con la posición, la postura, el peso, con la sedentariedad. Entonces siempre hay que mirar qué de esos factores está interviniendo en nuestro dolor. Siempre que hay un dolor puede ser porque estamos permaneciendo mucho tiempo en posturas no adecuadas, por lo tanto es importante tener atención a qué movimientos, qué posturas y las condiciones ergonómicas en las cuales estamos trabajando y en las cuales permanecemos también a veces mucho tiempo. Por otro lado, la falta de estiramientos genera más dolor de espalda. Entonces, lo que le diríamos siempre es que hay que hacer estiramientos, hay que colocar, si el dolor es un poco fuerte, utilizar analgésicos, que puede ser inicialmente, como le decíamos en charlas del día martes, simplemente el acetaminofén puede ser una buena herramienta, y utilizar paquetes fríos y luego calientes para aplicar en la zona del dolor. Digamos que ese es como un ABC básico fundamental para el tratamiento en casa, mientras espera uno que en 2 o 3 semanas las cosas vayan mejorando. Tenemos la pregunta de @familiabolaños, también desde Instagram: ¿cómo saber cuando hay una hernia discal? El dolor de la hernia discal tiene unas características bastante peculiares. Una de ellas son que cuando el dolor se irradia por un sitio, casi siempre es el mismo, como correntazo, como ardor, y se propaga por toda la pierna hacia abajo como si fuera una electricidad. Es lo más típico que hace pensar que tengo una hernia de disco. Lo otro es que al levantar la pierna estando acostado o al inclinarse estando de pie o sentado se reproduzca el correntazo en la pierna. Entonces esos son signos que hacen sugerir que tenemos una compresión del nervio, que es lo que llamamos ciática, o para algunos la sugestividad de que tiene uno una hernia de disco comprimiendo un nervio. Eso es lo que se llama ciática. Nerea Arbinaga nos pregunta: ¿cómo se puede intervenir frente al dolor de la ciática? La ciática es un tratamiento que está bien estipulado. Primero ya tiene que haber habido un diagnóstico. El diagnóstico pues obviamente es corroborado por la parte clínica y por la parte de imágenes, idealmente una resonancia magnética. También se puede apoyar con el uso de las pruebas electrofisiológicas, que son la electromiografía y los potenciales y velocidad de conducción. El tratamiento consiste primero en todo problema de columna, hay que idealmente bajar de peso. 2, tomar analgésicos y relajantes musculares para disminuir el espacio y el espasmo. Y si tenemos también un componente como correntazo, hormigueo, entumecimiento, pues hay drogas para modular el dolor neuropático, entre las cuales puede estar la pregabalina, la gabapentina, carbamazepina, en fin, diferentes tratamientos que deben ser en cierta forma también orientados ya por un especialista, no son para hacerlo uno en casa. Igual la remisión a fisioterapia requiere que hagan ejercicios que, dependiendo del agudo del dolor, puede pasar por modalidades térmicas, frío, calor y masajes, y si ya lo tolera, entrar a lo que hacemos unas llamadas tracciones pélvicas, las cuales algunos consultorios tienen unas gravitacionales, otras hechas con bandas neumáticas y otras por cuestiones mecánicas, y la idea es como abrir, traccionar hacia los lados de la columna y la pelvis para tratar de disminuir la presión sobre el disco. Este tipo de modalidades son las que se deben hacer en la parte del tratamiento de la hernia.
Brenda Ramos nos pregunta, ¿puedo tomar ibuprofeno por dolor lumbar si soy paciente que tomo medicamento anticoagulante? La verdad es que hay muchas drogas para el manejo del dolor. El dolor depende de la escala, hay escalas para el manejo del dolor. Pero una persona que está tomando anticoagulantes tiene que tener en cuenta que cualquier cosa que predisponga a hemorragias, sobre todo de vías digestivas, es un más riesgo. Entonces, bajo ese punto de vista, los AINES, entre los cuales entra el ibuprofeno, tienen alto riesgo de producir inflamación de la mucosa gástrica y por lo tanto pueden aumentar el riesgo de que hagas una complicación hemorrágica. Entonces le sugeriría que se asesore uno, porque uno puede tomar el Dolex, el acetaminofén, el 80% de las veces es suficiente tratamiento para la mayoría de los dolores y uno va escalonando el uso y la dosis del acetaminofén. Pero si requiere ya hay una cantidad de drogas en el arsenal, dependiendo de que si uno sea también una persona que tiene gastritis y que además está anticoagulado, pues ya tiene mejor que tener una indicación de los medicamentos específicos para reducir el riesgo de complicaciones. Entonces no le recomiendo que sea la primera instancia ibuprofeno, hay otros medicamentos. Lee Romero nos pregunta desde Facebook. Doctor, buena tarde. ¿Es normal que 14 días antes del ciclo menstrual el dolor de espalda se intensifique más y que siempre me dé en la escápula izquierda o parte alta de la espalda? Me hacen radiografías y todo está normal, pero al palpar se siente el dolor y nudos. 14 días antes de la menstruación y con un dolor dorsal, pensaría que no hay una relación entre lo uno y lo otro. De hecho, la lumbalgia asociada al ciclo menstrual es días antes de la menstruación y concomitantemente en algunos pacientes durante los primeros días, pero no tantos días antes, como 2 semanas como en el caso, y tampoco en la región de la escápula porque es una zona lejana, es una región dorsal alta y que no tiene relación con la zona pélvica donde están los ovarios y el ciclo menstrual, que son los que darían un dolor referido a la columna por la menstruación. Tenemos una pregunta de Amparito Cadena. La escoliosis compensada se alivia mucho con ejercicio y sobre todo con estiramiento. Un colchón súper ortopédico, o sea, un duro, ¿es mejor que un colchón blando? Siempre que haya problemas de columna, lo ideal es tener colchones duros, de consistencia fuerte. Las colchonetas son algo cómodo, pero no bueno para la parte de la columna, menos si tenemos deformidades. Entonces, en términos generales, se prefiere que tengamos una estructura fuerte para apoyar la columna en vez de esas colchonetas que hay, que aparentemente son cómodas, pero que también generan más dolor de espalda y a veces acentúan las deformidades. El Hondón 63 desde Instagram nos pregunta, ¿existe algún tratamiento para el desgaste de los discos de la columna? No, el envejecimiento de los discos es un fenómeno genético que estamos todos abordados desde los 35 años en promedio y que se da en algunas personas más rápido que en otras, pero hasta el momento no hemos podido en el estado del arte producir que los discos se regeneren o se rejuvenezcan. Ha habido experimentos con los cuales hemos podido mantenerlos activos, aparentemente mejores, pero rápidamente vuelve y aparece la edad como un factor que genera envejecimiento de todo el cuerpo y entre ellos de los discos. Tenemos una pregunta de Kevin. Si ya visité un ortopedista, un fisiatra y un quiropráctico y ninguno ha dado con mi diagnóstico, ¿qué puedo hacer? Acá hay varios aspectos que quisiera sugerirles. La policonsulta es el paciente que en una forma desesperada acude a varias especialidades y a varias modalidades. Lo que yo le sugiero a la gente es que busque un buen especialista que sea integral y que pueda hacer el manejo en una forma viendo todas las dimensiones que pueden generar un dolor de espalda y tener confianza en que todos los mecanismos y los estudios diagnósticos que se hagan sean suficientes para poder dar la claridad y poder descartar las patologías. La columna es una estructura que tiene muchos factores que generan dolor. Hay 10 causas grandes, 10 grandes grupos y
el éxito del especialista está en buscar los factores que tiene una persona. A veces un dolor puede ser, por decirles algo, teniendo todos los estudios de imágenes normales del examen físico normal, puede ser una cuestión postural, puede ser una cuestión de la forma de dormir, puede ser un hábito que tenga durante el día y eso está generando el dolor constante. Entonces, a veces son cosas pequeñas y no es que los médicos o los especialistas sean malos, lo que creo es que tienen que concentrarse en un especialista que maneje columna y que lo haga de una forma integral. Y la verdad, hablo en nombre de todos los que manejan dolor, llámele ortopedista, llámele fisiatra, llámele reumatólogo, llámele neurocirujano, o las personas que hacen quiropraxia que están realmente facultados para hacerlo, o las fisioterapeutas, o los deportólogos, o las personas que son acondicionadoras pero que tienen una formación universitaria importante para poder ayudar a la persona. Y tampoco debe ser pecado pues que un especialista que no pueda tener la solución a un problema pida un segundo concepto a otro especialista. Es algo que nos parece muy sano para la persona y para el mismo médico también. Tenemos una pregunta de Michael Serna a propósito pues del momento en el que estamos viviendo, y es: ¿cuál es la mejor postura para el home office? Me duele mucho el cuello y la espalda. La postura depende mucho de lo que la persona tenga que trabajar, pero hay unas cuestiones que son generales y nosotros sabemos que tenemos que tener idealmente una silla que sea ergonómica. Cuando hablamos de una silla ergonómica, es una silla que nos permita que la altura de las rodillas esté ligeramente por encima de la pelvis, que podemos tener un descansador para los pies para poder hacer más cómoda y menos rígida las rodillas y la pelvis. Podemos tener un cojín lumbar si la silla no tiene, para mejorar las curvas en la región lumbar, podemos utilizar algunos cojines que venden para esto. Hay algunas sillas que tienen apoyador de cabeza también. Los brazos, lo ideal es que los codos descansen sobre los apoyaderos de los brazos de la silla y le permitan a ustedes trabajar. El resto es importante que cada 55 minutos, ya sea que esté sentado, en general los que trabajan sentados, hagan pausas de estiramiento, sobre todo los que trabajan muchas horas, y tratar de prevenir que no hagan torsiones del tronco. Muchas veces nos gusta trabajar frente a un computador, pero a la vez estamos girados el cuerpo porque estamos escribiendo a un lado o estamos imprimiendo al otro o leyendo otras cosas, y esas posturas al principio uno las siente, pero el otro día el cuerpo comienza a quejarse, vienen las molestias de tipo dolor, espasmo en la columna. Natalia Vargas nos pregunta desde Facebook: tengo 25 años, ¿es normal sentir como una especie de calambre suave en medio del glúteo? Ella desea conocer si esto puede ser un problema de columna. A veces hay posturas, o sea, posiciones, porque uno se comprime mucho el glúteo, y si las personas son delgadas tienen más riesgo. Por eso también hay que tener en cuenta que las sillas no le compriman a uno los muslos, porque los nervios ciáticos los puede uno comprimir. Los glúteos también, si uno realmente no tiene mucha, como decimos, masa en la región glútea, puede también generar hormigueos, parestesias, pero también eso lo puede generar la saponeurosis, que son las fibras que cubren los músculos, y a veces pueden generar lo que se llaman dolores pseudo-radiculares, porque no es que sea el nervio, sino que imitan como si fuera una molestia de un nervio. Entonces puedes tener este tipo de hormigueos, pero deben ser transitorios. Ya si tú ves que el hormigueo comienza a extenderse más allá de los glúteos hacia abajo, pues tienes que tener, ya mejor consultar, porque puede ser que estés empezando a hacer algo como una ciática y eso sean las primeras manifestaciones. Paola Madiego nos pregunta: dolor de espalda asociado a una neuropatía, ¿qué tratamiento se recomienda? Es un dolor con ardor. Toda persona que tenga, la palabra dolor neuropático significa que hay una causa de un nervio con alguna patología, con algún problema. Entonces, una de las manifestaciones que puede dar el dolor neuropático es que sientas como calor, que sientas ardor, como si tuvieras una plancha, hormigueos, y obviamente hay medicamentos que te ayudan a controlar eso. Entonces hay drogas que modulan el dolor neuropático y se debe porque el nervio ya tiene, hay que buscar cuál fue la razón. Si fue un herpes zóster puede dar dolor neuropático, si tuviste un trauma
en la región lumbar y comprimir tus nervios, si tienes una hernia de disco, si tienes un canal estrecho en la columna, esos problemas dan dolor neuropático. Si tienes una compresión de un músculo que se llama piriforme en la región glútea, puede dar a veces dolor neuropático. Entonces, la palabra dolor neuropático implica que hay que usar ciertos medicamentos, pero no te dice el diagnóstico de por qué estás con esos síntomas. Amparo Cadena nos pregunta desde Facebook: doctor, me puse una faja lumbosacra tipo Evergreen para trabajar, porque me agacho mucho y me daba más dolor. No la volví a usar. Se supone que la faja es para soporte. ¿Por qué me daba más dolor? Las fajas es un capítulo que, si uno busca lo que se denomina llamada medicina basada en la evidencia, realmente no es que haya una prueba fidedigna de que las fajas mejoren, realmente sean indicaciones del manejo del dolor lumbar. Lo que sabemos es que la faja también genera calor. El calor es una de las modalidades térmicas que da relajación muscular, y si uno tiene un problema de estabilidad en la columna, las fajas inmovilizan. Al inmovilizar por unos días, la persona también puede presentar una mejoría, pero la persona que experimenta dolor con la faja, lo que le sugeriría es que se la quite, porque no realmente hay un estudio que diga que la faja le quita los dolores lumbares a la persona. Sirve de soporte. Por ejemplo, la gente calza pesos, es importante para que la persona proteja de las hernias abdominales, inguinales, escrotales incluso, pero no es que digamos que el dolor lumbar se previene usando fajas. No, hay que tener mucho cuidado con la forma de levantar objetos, cómo agacharse, cómo levantarse, apoyarse utilizando los brazos cuando se va uno a sentar, ya sea para sentarse y levantarse, pero la faja realmente también se usa en el embarazo. Hay fajas que ayudan a las mujeres que tienen dolor lumbar. Acuérdense que el 50% de las mujeres en el embarazo hacen dolor lumbar, pero ese dolor lumbar generalmente se mejora, y a veces se le da un soporte, una faja que te soporta un poco el abdomen de la mujer embarazada, y eso les ayuda a calmar un poco la molestia. Pero vuelvo y repito, la faja es algo que, si siente mejoría, es porque inmoviliza un poco y previene que no te estés agachando, flexionando, extendiendo, que es lo que lastima, dependiendo de lo que la persona tenga de base. Claudia Murillas nos pide recomendaciones para las mujeres que sufren de dolor de espalda debido al tamaño de sus senos. La mayoría de las personas que tienen las mamas grandes tienen tendencia a tener dolor, pero un dolor dorsal, y la verdad eso tiene que tener mucho cuidado, porque el peso de las mamas, sobre todo lo que se hace en prótesis, o las personas que naturalmente tienen unas mamas muy grandes, puede llevar a lo que se llama una cifosis. La cifosis genera una curvatura de la columna que generalmente es torácica y que genera dolor, que es incapacitante. Entonces toca operar a la persona para hacer una cirugía de reducción de mamas, y al contrario, las que se ponen mucho peso pueden terminar haciendo dolor, y toca después volverlas a operar y reducirle y retirarle las prótesis por una más pequeña, porque el problema realmente se vuelve incapacitante e intolerable. Alejandra María nos pregunta: ¿cuál es la mejor manera de dormir para no lastimar la espalda y la cadera? Hay dos cosas grandes. Uno, cuando uno se pone de pie, el 80% del peso se transmite a las vértebras lumbares, sobre todo la L5 y la primera del sacro. Entonces, mecánicamente son la zona que más sufre cuando estás de pie, es eso. Nosotros como seres humanos estamos diseñados, como todos somos carne y hueso, para tener un promedio de peso, y si nosotros le ponemos mucho, comenzamos a dañar las estructuras que sirven de apoyo. Y si entendemos que hasta los metales se fatigan, pues obviamente también podemos fatigar nuestros discos y nuestras vértebras. Cuando tú te acuestas, se disminuye el peso del cuerpo, pero de todos modos, más o menos, el peso que tienen la región lumbar, que es donde uno más apoya, es más o menos de 50 libras. Si nosotros metemos debajo de las rodillas unas sábanas, unas almohadas, y tratamos de dejar que queden un poquito las rodillas flexionadas, eso disminuye aún más, a la mitad, la presión que tiene la columna directamente sobre la superficie. Y la otra es, si estamos de lado, pues nos ponemos de lado y nos metemos unas almohadas en medio de las piernas, eso también disminuye la tensión en la columna y disminuye un poco el dolor lumbar. Entonces, la posición fetal, con unas almohadas entre las piernas, o estar acostado y meter unas almohadas debajo de las rodillas, manteniendo flexionado un poquito las rodillas, pues también ayuda.
Tenemos una pregunta de Carolina desde Instagram. Doctor, buenas tardes. Desde hace 2 meses tengo una parestesias en el trayecto del dermatoma C5, C6, pero la resonancia de columna cervical descarta una hernia discal. ¿Qué otra causa puede generar? Si tú me dices que tienes ya ese diagnóstico tan fino de que tienes parestesias en esos dermatomas, tienes que tener claro, como me dice, que la resonancia la revisaron y que no tienes ninguna compresión en ella. Pero tienes que tener también seguro de que en las radiografías de columna cervical dinámicas no haya ningún movimiento de inestabilidad en los segmentos por donde pasan esas 2 raíces. Segundo, no todas las neuropatías son por hernias o problemas discales, también hay neuropatías por enfermedades reumatológicas, por colagenosis, hay neuropatías por carencia de vitaminas, y hay que estar seguro que cuando uno tiene una neuropatía, pues hay que hacer también un concurso de trabajo con el neurólogo clínico para buscar causas de neuropatía. Así también lo hacen los diabéticos, y hay que tener en cuenta que hay enfermedades también como el hipotiroidismo que también pueden afectar o generar problemas de neuropatías, y todo esto debe ser descartado de una forma conjunta por el especialista que te está viendo. Para ir finalizando, doctor, tenemos la pregunta de Ana María. Con los dolores de espalda, ¿cuándo es necesario visitar al especialista? El dolor de espalda, hay una recomendación global, es que la mayoría de los dolores deben espontáneamente desaparecer en un periodo máximo de 3 semanas. Si uno realmente está con un dolor, obviamente, y sabe que es de espalda y que hay espasmo muscular, tomar un analgésico, como les decía, acetaminofén, con un relajante muscular, es una opción porque te va a ayudar. Y si le mezclas que vas a hacer estiramientos en casa sencillos, pero lo vas a hacer, es el segundo elemento que es importante. Y ya viene la parte que es poner paquetes de frío, sobre todo el frío 20-30 minutos en la zona donde están los espasmos, y entre esos 3 elementos debes ir mejorando en un periodo de 2 o 3 semanas. Si persisten, ya es mejor que vayas a consultes al especialista. Ahora, hay signos de alarma. ¿Cuáles son los signos de alarma cuando uno tiene un dolor de espalda? 1, que cada vez sea más fuerte el dolor. 2, y que veas que realmente te está incapacitando. 2, que veas que hay corrientazos o calambres o hormigueos asociados al dolor. 3, que cuando levantas la pierna o te inclinas en el cuerpo estando de pie, el dolor se va como corrientazo a un sitio. 4, diría que la presencia de fiebre, cuando uno tiene fiebre y dolor de espalda, es un factor importante para consultar. El que se alteren los esfínteres, sea para orinar o defecar, que notes realmente que te cuesta trabajo, te estás orinando solo o no puedes orinar, es otro signo de alarma cuando tienes dolor de espalda. Entonces digamos que, o que empieces a tener debilidad para los movimientos de los miembros, sobre todo inferiores, es otro signo de alarma. Entonces en esas 3 semanas, si no presentas esos síntomas de alarma, puedes esperar las 3 semanas a ver si se pasó. Si no, consulta, y si te aparecen unos signos de alarma, consulta también antes. Doctor, ya para finalizar, ¿nos puede regalar 5 tips para nuestros seguidores para manejar el dolor de espalda? Lo importante es primero tener una higiene postural, es decir, hay que saber cómo sentarnos, cómo acostarnos. 2, tener cuidado con la alimentación, siempre es un factor importante cuidar y vigilar el peso. 3, que hagamos ejercicios básicos, no tenemos que hacer ejercicios de entrenamiento, de gimnasio, hay ejercicios muy básicos que pueden también conseguir en nuestro link de Imbanaco para hacer estiramientos sencillos que no necesitas un especialista para que te los dé y te van a servir en casa. 4, que los dolores se pueden manejar con drogas muy sencillas como el acetaminofén, que el 80% de las veces funciona muy bien. Y 5, que usted se puede colocar paquetes fríos y calientes 20 minutos el uno y 20 minutos el otro, empezando por el frío, y luego aplicarse una pomada que puede ser un gel analgésico, y con eso puedes esperar a que vayas mejorando de tu dolor. Entonces básicamente serían las 5 recomendaciones. Bueno, doctor, queremos recordar a nuestros
nuestros seguidores desde Facebook que el link de los ejercicios que habla el doctor que se pueden realizar desde casa está disponible en los comentarios. Entonces, con esto finalizamos nuestra emisión de Doctor Responde. Muchas gracias a nuestros seguidores por acompañarnos siempre y al doctor por estar hoy aquí. Feliz tarde para todos. Gracias, muy amables a todos por su audiencia.